Buenas tardes. Vamos a continuar con el programa del segundo día de la Feria del Libro de Relaciones Internacionales aquí en el Instituto Matías Romero. Saludamos a la gente que está aquí físicamente, a también quienes nos siguen a través de internet. Vénganse a la feria, los libros están a muy buen precio, hay una variedad impresionante de oferta. Entonces es buen momento para que vengan a hacer su compra para las lecturas del próximo semestre. Bueno, tenemos en este momento la programación de un libro muy especial. Ya nuestros invitados y autores nos van a compartir detalles muy concretos sobre el libro. El libro se llama El sueño mexicano, The Mexican Dream, estudios sobre la migración estadounidense. Y es una obra que plantea, en términos generales, la necesidad de identificar a la comunidad estadounidense en México, en primer lugar, y después, una vez hecho esto, pone el foco sobre qué hace toda esta comunidad en México desde el punto de vista de la contribución a la sociedad mexicana. Entonces, es un estudio basado en la información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, del censo del 2020, con la colaboración de varias universidades de enorme prestigio en México. El libro es único en su tipo porque es la primera propuesta que se presenta de esta forma para tratar el tema de los estadounidenses, de la sociedad, perdón, de las personas estadounidenses viviendo voluntariamente en nuestro país y contribuyendo a nuestro país en distintas áreas de la vida nacional. Y me da mucho gusto que podamos presentar hoy este libro que fue pues una iniciativa del INEGI y de la Secretaría de Relaciones Exteriores que encabezó el equipo de Roberto Velasco, quien está aquí presente con nosotros. Él es el titular, el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Roberto, bienvenido. Gracias por estar aquí el día de hoy. También está con nosotros Edgar Bielma Orozco, quien es el director de Estadística Sociodemográficas precisamente del INEGI. Está la doctora Claudia Masferrer, quien es profesora investigadora en el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Y con ellos vamos a conversar sobre esta obra que estamos seguros les va a generar mucho interés. También, pues siempre estos temas están pues entintados con algún tipo de teorías, de cuestiones que no necesariamente reflejan la realidad de la presencia de los estadounidenses en México. Entonces vamos a escuchar un poco más sobre esto y me da mucho gusto darle en primer lugar a Roberto Velasco la palabra. Lo presento de una manera más formal. Como ya dije, es jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería. Como parte de su formación, él es licenciado en Derecho por la Ibero, la Universidad Iberoamericana. Tiene una maestría también en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago. También fue editor en jefe de Chicago Policy Review y realizó una estadía en la oficina del alcalde de dicha ciudad. Es licenciado, perdón, ya dije lo que es licenciado en Derecho. Cuenta en su carrera profesional experiencia en el sector público federal, estatal y local mexicano. Ha ocupado cargos en la Secretaría de Economía del Gobierno Federal Mexicano, en la Administración Local de la Ciudad de México y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Se desempeñó también previamente como el Director General de Comunicación Social de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Roberto, muchas gracias por estar aquí. Tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, Alejandro, y qué gusto compartir este espacio, además con Edgar, que ha sido fundamental para que se llevara a cabo este proyecto, y por supuesto también con Claudia, que es la autora de la introducción y también ha estado muy cercana a la edición de este volumen. Les hago un comentario muy general del origen y de más o menos lo que estamos intentando hacer con este libro.
Y nada más añado un par de agradecimientos. Manola Zabalza, que también nos ayudó muchísimo para que esto pudiera concluirse y estuvo siempre muy involucrada en toda la edición del proyecto. Y Farid Hanan, que ya no trabaja en la Cancillería, se pasó en una maestría, pero también estuvo trabajando muy de cerca con todos los coautores y con el equipo de Edgar en el INEGI para que esto pudiera salir. ¿Qué fue la idea que nos pidió el canciller desde un inicio y que afortunadamente coincidió con el trabajo que ha estado haciendo el INEGI respecto de comunidades migrantes? Hablamos todo el tiempo de los mexicanos que viven en Estados Unidos. No hablamos casi nada de los estadounidenses que viven en México, y es una comunidad también bastante importante, la comunidad migrante más importante que tiene México, por un lado. Por otro lado, también una de las comunidades más grandes que tiene Estados Unidos de estadounidenses viviendo fuera de su propio país. Y realmente es una comunidad que entendemos poco, y de hecho lo dicen la doctora Graciela Márquez y el canciller en la introducción de este volumen, que al no hablar de esta segunda parte, que son los estadounidenses en México, pues pareciera perderse el carácter binacional, bidireccional que tiene esta relación también en cuanto a las diásporas, a la presencia de ciudadanos del otro país. Entonces, pues intentamos hacer, con la ayuda de todos los coautores del libro y por supuesto con los excelentes datos que nos proveyó el INEGI, pues una aproximación de quiénes son estas personas que hacen en México, desde distintas perspectivas, tratar de abordar su estancia en nuestro país. Algunos datos importantes: muchos de ellos son niños que son parte de familias mixtas, ya sea de padre o madre mexicana y padre o madre estadounidense, o bien de padres mexicanos que fueron repatriados, un porcentaje importante, si no mal recuerdo cerca del 11%, de padres que fueron retornados a México, pero que ellos nacieron en territorio estadounidense. Entonces, eso de entrada, y lo mencionaba ayer en un evento del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, de entrada pues nos debe de llevar a profundizar en el tema de las familias mixtas, que es algo que en Estados Unidos hemos abordado mucho y que es un fenómeno que vemos continuamente a través de nuestra red consular, pero que también tienen una presencia muy importante en nuestro país. También, por supuesto, pues quisimos abordar la presencia geográfica de estos grupos. Hay un capítulo que a mí en lo personalmente me pareció muy interesante, porque conozco muy bien a Jijic, y es sobre la presencia pues, de una comunidad de jubilados, fundamentalmente en esta zona de Jalisco, que está a la orilla del lago de Chapala. Y también, por ejemplo, hay otro capítulo de Enrique Perret y algunos otros en el que hablan pues de algo muy nuevo que estamos viendo ahora, que es uno de los temas en boga hasta donde puedo ver también en algunos artículos, tanto en México como en el extranjero y en redes sociales, que es pues la presencia de estos nómadas digitales, como les han llamado, fundamentalmente creo en la Condesa y la Roma, en la Ciudad de México, y que es también pues un motivo de un nuevo debate por todas las implicaciones que tienen, que obviamente pues van desde un tema de alza de precios, etcétera, y creo yo también poner a prueba siempre nuestra tolerancia y nuestra a veces pues doble rasero respecto del discurso que se maneja en otros países. Es mi impresión personal. Entonces realmente pues es un libro rico de distintas perspectivas, tanto en pasado. Hay un artículo también sobre los últimos 70 años de esta presencia, también hacia futuro, por lo que decía de los nómadas digitales, la presencia geográfica, uno que me encantó de Alberto Díaz Calleros sobre pueblos originarios, comunidades indígenas estadounidenses. Entonces eso también pues es algo que creo que no tiene suficiente luz. Entonces de verdad pues me pareció un ejercicio bastante fascinante y que espero sirva a cumplir pues esta
instrucción que nos había dado el canciller y que se sumó, por supuesto, muy entusiastamente la doctora Graciela Márquez, de estudiar más esta comunidad. Y por supuesto, y por eso podrán ver que el libro está en español y en inglés, también esto, pues poder darlo a conocer en Estados Unidos y que pues pongamos luz en el hecho de esta presencia binacional. Entonces, pues ojalá que lo disfruten, que sea una aportación muy significativa a la relación bilateral, como yo lo creo que es, y más en el 200 aniversario de la relación bilateral, que será el próximo 12 de diciembre. Nuevamente, muchas gracias al INEGI, que por supuesto, pues esto no habría pasado sin todo no solo el apoyo, sino el interés profundo que le han puesto a que esto se llevara a cabo. Por supuesto, también a Alejandro y a todo el equipo del Instituto Matías Romero, que bueno, no solo son los editores, sino que pues también le han puesto muchísima pasión a que esto saliera bien, y a Claudia y a todos los demás que participaron en los distintos textos del libro. Con esto, Alejandro, pues te devuelvo la palabra para que sigamos escuchando al resto del panel. Muchas gracias, Roberto, por este comentario inicial. Estoy seguro que va a haber a lo largo de la presentación algunas dudas sobre qué hacen estas comunidades, porque el libro resuelve mucho sobre este tema, en dónde contribuyen, no solo en dónde geográficamente, que sí lo dice, pero también en qué sectores o productivos mexicanos o educativos, en fin, hay una diserción ahí sobre cómo se han desplegado estos estadounidenses en México a lo largo de los años y por qué se han concentrado en ciertas actividades en donde, pues desde luego, contribuyen con la sociedad mexicana. Pero vamos a escuchar a la doctora Claudia Masferrer, si les parece bien. Claudia es profesora investigadora en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Ella es licenciada en Matemáticas Aplicadas por el ITAM, maestra en Estadística por la Universidad de Texas en Austin y doctora en Sociología por la Universidad McGill en Canadá. Sus líneas de investigación se centran en la migración interna e internacional, la integración de inmigrantes y las dinámicas demográficas, la desigualdad y cómo las políticas públicas median estos procesos. Claudia, pues siempre colabora con el Instituto Matías Romero, hay que decirlo y agradecérselo porque nos ha presentado informes muy interesantes sobre la migración de retorno, recomendaciones también sobre la institucionalidad mexicana de cara a la migración. Entonces, Claudia, muchísimas gracias por estar aquí, por contribuir en este libro y bueno, pues te damos el uso de la palabra también para un comentario inicial. Muchísimas gracias, Alejandro, por la invitación y como dices, de manera recurrente es un gusto poder estar aquí en el Instituto Matías Romero. Y también tengo que decir que debo agradecer explícitamente a los que me invitaron a participar en este libro, escribiendo la introducción, a Relaciones Exteriores, al INEGI, por el esfuerzo de poner una obra así en marcha y por todos los equipos que contribuyeron en ambas instituciones. Cuando inicio la introducción que preparé para este libro, justamente diciendo que fue un gusto leer los textos de todos para tratar de encontrar temas recurrentes. Y creo que, digamos, si ustedes leen el libro, quiero que piensen en tres cosas. Primero, creo que el libro hace un gran esfuerzo por dejar claro que la población de estadounidenses en México, pues nos llama a pensar cómo definimos a la migración, quiénes son los migrantes, quiénes son los inmigrantes, la diferencia entre migración y movilidad, la diferencia entre qué es un commuter, qué es una persona, un trabajador temporal, qué es lo que define la migración. Si es un cambio de residencia, si implica una temporalidad, si implica incluso, digamos, un cambio en el sentido de pertenencia. Y en el caso de los estadounidenses en México, como decía Roberto, es muy interesante, y esto ya lo hemos dicho varias personas, incluso aquí en el Matías Romero se presentó un libro sobre la generación 0.5, en su mayoría la población estadounidense es menor de edad, ¿no?
Y entonces, claro, esto supone, por un lado, que y que algunos han llamado, digamos, migrantes de retorno, porque en muchos casos estos niños acompañan a migrantes que regresan. Pero no son migrantes de retorno porque son extranjeros que llegan a nuestro país muchas veces sin haber visitado antes nuestro país, entonces tendrían inmigrantes o extranjeros en México. Pero también sabemos por los datos del censo que en el 2020 dos terceras partes de la población estadounidense residente en México tenía doble ciudadanía. Entonces nos cuestiona también qué significa ser ciudadano, qué significa ser nacional de un país y las implicaciones que esto tiene, ¿no? En el texto que preparé con el doctor Víctor Manuel García Guerrero, usando estadísticas vitales de nacimientos, lo que uno ve es que hay, digamos, personas que llegan a distintas edades y se vuelven mexicanos en nuestro país. Y que sabemos que hay otros que adquieren la nacionalidad mexicana en los consulados. Pero lo que es interesante en estos patrones etarios es que hay adultos que llegan a nuestro país con la nacionalidad estadounidense y que deciden ser dobles ciudadanos. Y esta idea de doble nacionalidad, doble ciudadano, creo que va a ser interesante a futuro cuando pensemos qué significa ser mexicano desde una manera un poco más incluso filosófica, si quieren, ¿no? Digamos, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos, digamos, según los datos del censo, 116 millones, menos de 1% de esta población extranjera, 750,000 nacidos en Estados Unidos, medio millón de estos nacidos en Estados Unidos menores de edad, pero donde tenemos pues una gran proporción de personas con doble nacionalidad, ¿no? Son mexicanos, son extranjeros, son inmigrantes, y en cualquier momento pueden regresar a su país natal, ¿no? No lo sabemos todavía. Ahora, son menores, pero cuando vemos son cada vez más viejos estos niños, ¿no? Son adolescentes, empiezan a sentarse y va a ser interesante ver qué pasa. Y creo que esta idea de los niños, los adolescentes, ya se venía discutiendo desde los últimos años, con datos, por ejemplo, de la encuesta intercensal de 2015, lo que nos llama es a pensar que hay perfiles muy heterogéneos, que habíamos platicado muchas veces desde la academia y desde otras esferas de la población estadounidense en México como esta población retirada, jubilada, que tiene mayor de 60 años, que viene a nuestro país, y que en realidad cuando uno ve los porcentajes son pequeños, pero cuando uno piensa en los textos de Ajijic y digamos, en el imaginario colectivo, las poblaciones estadounidenses uno las piensa mayores porque tienen un impacto distinto, ¿no? Pero evidentemente, pues hay personas que van y vienen. En ese sentido, el texto muy interesante del turismo médico creo que nos deja ver que hay relaciones comerciales, digamos, hay movimiento en la frontera y creo que la frontera pues resulta también como un sitio clave para entender estas discusiones. Y voy a terminar con algo que menciono en el texto porque creo que es vital y es, por un lado, las tensiones y desafíos que generan las poblaciones migrantes, las poblaciones extranjeras, las poblaciones en movilidad y pensar en esta idea, y lo dejo abierto para todos los internacionalistas, que creo que me atrevería a decir que la población migrante de retorno y la población estadounidense en México, sobre todo cuando uno considera a los menores, nos permitiría a México hablar de una manera distinta del tema migratorio en Estados Unidos. Pero también sería interesante ver hasta qué punto el querer integrar a las poblaciones en retorno y a los extranjeros y a sus hijos, que son muchas veces también mexicanos, nos permitiría ser un poco más abiertos e incluyentes hacia las otras poblaciones migrantes. Entonces, si pensamos en que hay tensiones porque llegan estadounidenses a Ajijic, a ciertos lugares, o llegan nómadas digitales y suben los precios de las rentas en la Roma, en la Condesa, si esas tensiones no se resuelven, ¿qué otras tensiones pueden crearse con otras poblaciones migrantes? Y yo creo que, digamos, en lugar de ser pesimistas, podríamos pensar de que acoger, incluir, integrar a estas poblaciones estadounidenses nos puede abrir la puerta, incluso diplomática, para poder integrar, acoger y ser más incluyentes con otras poblaciones extranjeras. Y ahí dejaría mi comentario, Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, pero tu comentario nos deja un espacio para desahogar algunas otras preguntas que surgen de él, ¿no? Es decir, tenemos que ser más tolerantes como sociedad con los extranjeros, porque al final todos los extranjeros que toman la decisión de estadounidenses o de otras nacionales ya de vivir en México, pues enriquecen a la sociedad mexicana, invariablemente. Entonces,
si nosotros, por una parte, demandamos mucho que sea tomado en cuenta la población mexicana en los Estados Unidos, porque son trabajadores, porque llevan consigo la cultura, porque aportan a la sociedad de destino, pues valdría la pena también hacer la reflexión a la inversa en ese sentido. Entonces, Roberto decía algo muy interesante ahora en este último momento. Seguramente recibiremos una migración importante en el invierno europeo que se presenta difícil por los temas que ya conocemos en México, porque sí es un destino al que voltean a ver para pasar ciertas temporadas del año normalmente, pero ahora pues se puede acrecentar por la escasez del gas proveniente de Rusia. Bueno, otro aspecto importante de este libro que es crucial es el análisis de los datos duros, y los datos duros nos los proporcionó el INEGI, o los proporciona el INEGI en su censo de población del 2020. Le vamos a dar la palabra a Edgar Bielma Orozco, a quien también le damos las gracias por estar aquí. Lo presento. Él es el director de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI. Es de formación matemático por la UDG, la Universidad de Guadalajara, y maestro en economía por el ITAM. También cuenta con un diplomado en Administración Pública y Combate a la Corrupción por el INACIPE. Tiene experiencia en trabajos de investigación en temas de densidad poblacional explicada a través de sistemas dinámicos y ecuacionales diferenciales, parciales, no lineales en la Universidad del Estado de Washington, en Estados Unidos. Ha sido profesor titular del Departamento de Matemáticas también en la UDG y consultor para las Naciones Unidas, entre otras responsabilidades. Entonces te damos también la palabra, querido Edgar, para un comentario inicial. Y gracias por estar aquí en Ciudad de México en la Feria del Libro. No, al contrario, y siempre es un gusto estar en esta maravillosa ciudad y en este edificio tan hermoso, además. Lo primero que quiero agradecerles es a la Secretaría de Relaciones Exteriores, grandes, no solamente colegas, sino amigos. Yo destacaría eso. En particular le agradezco mucho al canciller, porque sin duda el que promueve este tipo de interacciones bilaterales es fundamental, no solo desde el ámbito cultural, de negociaciones, sino también educativo y cognitivo del fenómeno. Y ese es un segundo paso fundamental en cualquier relación, como ya lo decía Alejandro, conocernos ya con datos duros y concretos, ¿no? Entonces le agradezco mucho al canciller, sin duda también el apoyo de nuestra presidenta del instituto, la doctora Graciela Márquez, que desde el primer momento estuvo muy interesada en esta temática. Ella, como, además de economista, como interesada en los temas históricos, pues de inmediato pues vio con buena venia este esfuerzo. Y a ti, Alejandro, sin duda, por todo este apoyo editorial. Y qué decir de mi amigo Roberto, que la verdad es que la forma tan bonita en que interactuamos, tanto él y su servidor como sus equipos, o nuestros equipos más bien, que es lo que permite que fluya esto de manera muy rápido y tengamos una obra de esta naturaleza. Pero para hablar de esta obra, y te agradezco mucho, Claudia, porque también tu conocimiento académico, pues viene a darle ese cierre y ese ímpetu a esta obra. Pero para poder hablar de esta obra nos tenemos que remontar a que de las dos naciones y de los dos pueblos que estamos hablando ya empiezan a ser muy coincidentes desde finales del siglo XVIII. Insisto, desde finales del siglo XVIII, en ambas naciones empiezan a fraguar ciertas características. En los Estados Unidos de América, a partir de 1787, se habla en su propia constitución que se realizarán censos de población a partir de 1790 cada 10 años. Y empieza la era moderna de los censos en el mundo, sobre todo para las naciones democráticas. Nosotros, de hecho, en ese 1790 realizamos un censo, todavía no siendo México,
Pero ya para 1824, en nuestra propia Constitución, empezamos a hablar de los censos de población, por la necesidad de ambas naciones de conocernos, pero de sobre todo cómo iban a impactar en las democracias recién surgidas, ¿no? Y a partir de la conformación en ambas naciones de los censos de población, empezamos a generar una historia primeramente de simplemente los puros volúmenes poblacionales, pero a finales del siglo ya XIX nos permite también caracterizarlos, es decir, ya no solamente cuántos somos, 1, 2, 3, 4, 5, sino también qué otros elementos nos distinguen como población. A partir de esa maduración de los censos de población y vivienda, es lo que nos va a permitir contar una historia más clara y concreta de lo que estamos viviendo. Y el mejor ejemplo es que este libro combina tanto las narrativas específicas de personas como el gran volumen de la población. Es decir, ya como me antecedían, ese crecimiento, sobre todo en los últimos 20 años, de pasar de 300, de un monto de 350,000 estadounidenses en México a más del doble, cerca de 800,000, pero que se traduce en una historia muy variada, que no debemos dimensionar como un solo conglomerado con las mismas características, porque tampoco la población de los Estados Unidos fue la misma migración a lo largo del tiempo. Tenemos migraciones muy diferenciadas que en el caso de los estadounidenses en México, partimos del siglo XIX, pensadores, investigadores que fundan escuelas, que fundan hospitales, también religiosos que fundan iglesias, que le empiezan a dar una diversidad también al ámbito religioso de México. Esa es la primera oleada. Una tercera oleada respecto a ese idílico rural de ese México apacible en ciertas áreas rurales. Por eso es que hablan de Ajijic, por ese contexto, porque es el surgimiento de ese concepto en mi tierra, en Jalisco. Después otra oleada, efectivamente, sobre todo cuando México empieza a ser reconocido como un espacio turístico y de relajación, se da otro momento. Entonces, si se fijan, son diferentes grupos poblacionales realmente, aún dentro de los estadounidenses, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. Y después tenemos un segundo grupo, sobre todo en estos últimos 20 años, ya lo decía Claudia, pero de más bien niños, donde por cierto el 40% se encuentra en la frontera entre Baja California y Tamaulipas, 40% de esa migración, ¿no? Es decir, en esos más de 3,141 kilómetros, hay una vinculación estrecha entre las dos naciones, y eso es lo que nos lleva a pensar en esas transacciones, por ejemplo, entre San Isidro y Tijuana, de 32 millones de movilizaciones, 7 millones de ellas a pie, 25 millones de ellas en vehículo, como el principal punto internacional de movilidad mundial, solo para que se den una idea. Eso nos habla de la sangre viva que se está dando de interacción y que es continua. Si comprendemos todo esto, efectivamente es lo que nos va a permitir a final del día vivir en armonía. Comprender que las fronteras son más allá de algo que conceptualizamos en un mapa, pero que ni desde las aves migratorias, desde los mismos animales y los propios seres humanos, pues a veces nos delimitamos por ciertas cosas, pero que en realidad esa fluidez de allá para acá y de aquí para allá es muy viva, continua, dinámica y no insisto, y no igual en el tiempo. Por lo tanto, la importancia de analizarla y por lo tanto la relevancia de la Oficina Nacional de Estadística de mantenerlos ustedes informados para que vayamos conociendo también cómo va cambiando a lo largo del tiempo esta migración. Porque como les dije en estas grandes 4 etapas, ninguna de esta población ha sido similar. Entonces, la invitación a la lectura de este libro es para que conozcamos esos conceptos, para que nos actualicemos inclusive de esos ideas o esos imaginarios que nos hemos quedado con la migración de los estadounidenses en México, y como lo decía Alejandro, Roberto y Claudia, inclusive se espera que siga cambiando, es decir, seguirá siendo no estática. Así que esta obra literaria que combina, insisto, tanto historias como números,
créanme que les va a ser de mucha utilidad para actualizarse y comprendernos más como una sociedad norteamericana, yo diría, una sociedad norteamericana, porque pudimos también haber incluido a los canadienses con los cuales tenemos también estrecha relación y que nos tenemos que ver más en una visión amplia de lo que es verdaderamente la sociedad norteamericana vinculada comercialmente, fraternalmente, consanguíneamente, y que, insisto, estas historias las van a ver como una pequeña pincelada en ese libro. Muchas gracias, querido Roberto, querido Alejandro, por este espacio para presentar la obra. Gracias por este comentario, gracias por la participación. Creo que el libro también detona un pensamiento sobre el papel que van a tener esos jóvenes estadounidenses, mexicanos, el día de mañana, que no está muy lejos de cara al proceso de envejecimiento de la sociedad estadounidense en la economía y en la sociedad estadounidense. Eso es algo que debería tener ya en el radar, digamos, las autoridades mexicanas para los próximos 20, 30 años, porque el papel que van a tener en muchos puestos de toma de decisión, en muchos trabajos con puestos de jefes, con un nivel económico y un nivel social mayor también, pues es una gran oportunidad para México frente a este proceso de envejecimiento sobre el cual ya hablan muchos think tanks en los Estados Unidos. Entonces, bueno, hay muchas cosas que se pueden derivar de este libro. Antes de darle la palabra a la audiencia para pues que iniciemos un intercambio de puntos de vista, también quiero agradecer al equipo del instituto que ha llevado a cabo un trabajo pues, de muchos meses para poder tener este libro. Está aquí el director del Centro de Investigación, Miguel Ángel Valverde. Gracias, Miguel Ángel, por el esfuerzo. Y Gabriel López, que está allá y ya se escondió, pero también gracias por llevar a cabo la parte editorial. Bueno, preguntas, comentarios para alimentar un poco la discusión en la presentación de este libro. Jorge, ministro Jorge Cicero, ahí viene un micrófono. Gracias, adelante. Sí, bueno, muchas gracias, muchas felicidades. Y efectivamente, como mencionaba la doctora, me surge la reflexión jurídica muy puntual. En México, la Suprema Corte le reconoce plenos derechos de asistencia consular a dobles nacionales mexicanos, lo cual, si lo sumamos con la reforma al artículo 30 constitucional, que ampliará la nacionalidad mexicana a más generaciones de mexicanos, incluso nacidos fuera, pues sí suscita la reflexión cuáles van a ser los parámetros, los estándares, tanto para asegurar y facilitar esa asistencia consular a dobles nacionales en México, como a nuestros dobles nacionales en Estados Unidos, nada más. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Arturo. Sí, vamos a tomar 2 o 3 y después invitamos a nuestros panelistas a dar respuestas o a tener otros comentarios sobre las preguntas. Muy brevemente, una pregunta más de corte técnico. ¿Cómo se estima la subestimación o la sobreestimación por COVID en el censo, ¿no? Obviamente genera, incluso además, en doble dirección, ¿no? Algunos vuelven a Estados Unidos y quizás en un segundo momento de la pandemia vienen a México a refugiarse. Entonces, ¿cómo se hace esa sobreestimación o cómo se corrige ese sesgo potencial en las estimaciones del INEGI? Y la segunda parte de la pregunta sería, ¿cómo se podría colaborar quizás el INEGI con los distintos bureaus de estadística que tiene Estados Unidos
porque también si hablamos de binacionales, hay algunos ciudadanos estadounidenses que también son mexicanos y que están en Estados Unidos. Tendríamos que hacer, creo yo, un censo conjunto, coordinado. De alguna manera la pregunta de fondo es la agenda, lo que sigue, ¿no? Obviamente, como han dicho, pues es un cálculo dinámico. Entonces, ¿hacia dónde verían la agenda en los siguientes años para tener un cálculo lo más completo posible, ¿no? Y felicidades por el esfuerzo. A ver, ¿quién toma la del ministro? Sí, Roberto, y luego pues una clavada al INEGI. También, Claudia, si quieres comentar algo. Bueno, de dobles nacionales en el extranjero, en general les prestamos servicios y asistencia consular sin ningún tipo de distingo. Hay algunas limitaciones, por ejemplo, los países huésped a veces no nos permiten dar ciertos tipos de asistencia consular con ciudadanos que son ciudadanos también de sus países. Por ejemplo, si hay un ciudadano mexicano que es también ciudadano estadounidense detenido en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos no considera que nos tienen que dar notificación consular, porque se trata también de un ciudadano estadounidense sujeto a su propia jurisdicción. Pero en general aplicamos de manera general y sin distingo los mismos servicios a los dobles nacionales que a los nacionales de nuestro país. Es más, no hay, ni siquiera hacemos ningún tipo de diferenciación entre si son ciudadanos únicamente de México o también tienen la ciudadanía de otro país, y más en el caso de Estados Unidos, que es donde está el 97% de nuestra población en el exterior, que hay todo un tema también de personas que llevan, pues en algunos casos, décadas como indocumentados en Estados Unidos. Entonces, eso yo creo que estamos, digamos, ya cubiertos. Ahora, respecto de México, yo creo que sí, todavía nos hace falta, sobre todo, mucha, y esto es algo que hemos platicado con Alejandro Celorio y con Alejandro Alday. Yo lo he visto, por ejemplo, a nivel de los juzgados, ministerios públicos, etcétera. Nos hace falta mucha información y mucha educación como país sobre la asistencia consular que se le tiene que prestar a los extranjeros y cuáles son también algunos de los derechos que prevén las convenciones internacionales, tanto a nivel de notificaciones consulares como a veces también incluso a nivel de inmunidades, ¿no? Que también es todo un tema. Alejandro, además, como tiene la doble experiencia de haber sido también consultor jurídico, conoce muy bien todo este tema y es un conflicto permanente en el que todavía yo creo que hay una deuda sobre todo el sistema educativo de derecho en México, de tener también un piso sobre pues, convenciones básicas, ¿no? En materia de asistencia consular, inmunidades, etcétera. Pues sí, es una tarea permanente de la Cancillería estar compartiendo cuáles son las obligaciones que tiene el Estado mexicano, pero al nivel que sea de las autoridades frente a un caso en donde un extranjero requiere ser o recibir la notificación consular, darle el derecho a que elija tener la notificación consular para tener la asistencia de su consulado. Pero imagínense ustedes en la medianoche en Playa del Carmen con autoridades locales involucradas en un caso así, pues necesitan estar previamente capacitadas para saber cómo reaccionar frente a un comportamiento que pueda ser irregular de un extranjero, pero para garantizarle sus derechos, en primer lugar, entre ellos también está el derecho a contactar a su consulado para recibir una notificación. Es decir, lo defendemos todo el tiempo de cara a nuestros connacionales fuera de México, pero también la labor al interior del país tiene que ser permanente por, primero, la composición de nuestro país como una federación con cambios de autoridades, pues cada 3 años en el ámbito municipal, cada 6 años en el ámbito estatal y federal. Entonces, es una parte que se debe de proporcionar, inyectar desde la educación jurídica y en otras áreas, yo diría también, para que las autoridades ya cuenten con esas herramientas desde su etapa de formación. Les
pido que también nos ayuden a dar respuesta a algunas de las preguntas. Sí. No, pero mira, afortunadamente, y México está a la vanguardia en este tema. De hecho, solo para que se den una idea, hay algo que a nivel mundial se llama las rondas censales 2021. Cada 10 años las va definiendo las Naciones Unidas. Y para particularmente el año 2020 correspondía a más de 53 naciones realizar su censo, otras cerca de 60 naciones en el año 2021, y sabrán que con la pandemia toda esa fiesta fue muy complicada. De las 53 naciones que en 2020 tenían que levantar el censo, solo 8 lo lograron. De esas 8, unas son como Qatar, como Groenlandia, con 50 y tantos mil habitantes, pero solo 4 con cientos de kilómetros cuadrados de territorio y decenas de millones de personas. Y son Indonesia, Estados Unidos, China y México. Eso fue lo que nos permitió inclusive que la pandemia durante el mes de marzo no tuvo más de 10 fallecimientos, es decir, prácticamente todo el fenómeno de fallecimientos fue a partir de la segunda quincena de abril. El censo se levanta del 2 al 27 de marzo, con lo cual, en términos cuantitativos, fuimos muy afortunados porque supimos cómo estábamos previo a la pandemia con toda exactitud, 126,014,024, hasta la fecha lo recuerdo por lo complejo que fue levantar esas 126,014,024 personas. De ahí, 3/4 partes de millón fallecieron, y fue el estudio que les dimos como sociedad, que se llama el exceso de mortalidad por todas las causas, donde 2/3 partes fue COVID directamente y la otra tercera parte fue indirecta. Esa es una realidad, ya sea por afectaciones de comorbilidades o por la saturación de hospitales, ¿no? Pero eso nos lleva a 3/4 partes de millón de fallecimientos. Entonces, la cuantificación se tiene de manera muy precisa. Ahora, ¿cómo lo traducimos efectivamente en las cuentas poblacionales vigentes? A partir del año 2020 y ya desde hace 3 años previos, el INEGI vino anunciando que a partir del levantado del censo 2020 íbamos a llevar una cuenta poblacional en tiempo real. ¿Por qué? Porque actualmente nos encontramos todos los días recorriendo el territorio nacional a través de muestras probabilísticas con representación nacional y por entidad federativa, de tal forma que ya la cuenta poblacional no va a ser algo estático a partir de 2020 con los censos, sino que también a lo largo en el inter de esas décadas vamos a estar tocando a sus viviendas, hacerles un cuestionario muy chiquitito. ¿Cuántos son hombres, cuántos son mujeres y qué edades tienen? Eso es lo que nos va a permitir tener una cuenta poblacional de cada trimestre que estamos analizando. Y por cierto, si quieren consultarla, pueden verlo cada que publicamos la encuesta nacional de ocupación y empleo, porque de hecho, dependencias tan importantes como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ahí es donde van, y con el tema de los recursos federales y todo eso, pues están tomando esos 32 datos de cada entidad federativa, pero ya con esa vigencia, de tal forma que además no solamente sabemos el corte de marzo de 2020, sino que actualmente ya tenemos cada trimestre siendo muy conscientes de cómo sigue creciendo o decreciendo la población en ciertas entidades dependiendo del contexto que se está viviendo. Situaciones como Guerrero, donde hemos visto que la constante de por migración ha mermado a su población, o Quintana Roo, que ahorita está teniendo tasas de crecimiento como la nación mexicana en los años 70 o 80, con crecimientos anuales de más del 3.6. Eso es una barbaridad, y no es por su natalidad, es por la fuerte migración que está habiendo. Lo mismo Nuevo León es otra entidad que está creciendo, Baja California e inclusive Aguascalientes, donde reside la matriz del INEGI.
por temas económicos, pues ha venido permitiéndonos dar cuenta de todo eso. Entonces, afortunadamente, además de tener datos muy precisos, 1 con el censo, 2 con las estadísticas vitales y 3 con los marcos de muestreo nacional, que ya, insisto, desde 2020 llevamos una cuenta en tiempo real de la población y que además, por si cualquier cosa no fuera suficiente, pues nos estamos preparando para el conteo 2025, que como ustedes saben, desde 1995, a mitad de cada decenio, estamos volviendo a hacer un recorrido exhaustivo y masivo. Entonces, esa es la razón por la cual ha posicionado a México como uno de los países mejor preparados en el mundo para su cuenta poblacional. Pero tiene razón, hay otro reto. ¿Qué pasa con esa relación no solamente bilateral, sino trilateral? Y por eso hacía énfasis en eso. Apenas en septiembre de este año, nos reunimos la Oficina de Estadística de los Estados Unidos, el Buró de Censos, y la Oficina de Estadística de Canadá, Stat Canada, precisamente para abordar esto, porque estamos de hecho firmando un convenio de colaboración para compartir esta información estadística y ya hacerlo desde un enfoque macro, y ese pues va a ser un muy buen trabajo. De hecho, en esta reunión de septiembre, pues fuimos a discutir las experiencias y resultados que tuvimos las 3 naciones en relación al levantamiento de nuestros censos, Estados Unidos y México, insisto, en 2020, Canadá en 2021. Es decir, hay una estrecha relación, como no te imaginas, con estas 3 naciones para no solamente saber cuántos somos ya a nivel de Norteamérica, sino además qué estrategias vamos a implementar para contarnos adecuadamente y con una radiografía, insisto, más amplia, que con este convenio de colaboración, pues la intención es que tanto ellos conozcan mejor a su población aquí en México, y creo que este libro ya les va de antemano a ser de mucha utilidad, pero que también nosotros podamos conocer a la migración que se está dando a Estados Unidos, pero también a Canadá. Muchas gracias. Gracias a ti, Edgar. Claudia. Sí, rapidísimo, tres ideas para contestar y reaccionar a estas 2 intervenciones. A mí lo que me preocuparía no es que haya una doble acción de los parte de los gobiernos, sino un vacío, ¿no? En ese sentido, porque los estadounidenses que están en México, si son nacionales mexicanos, pues la embajada estadounidense podría decir, bueno, que los atienda el gobierno mexicano. Y a ese respecto, en algún momento, en un libro que de hecho presentamos aquí sobre política exterior y política migratoria y la intersección de estas dos, lo que yo proponía era la creación de un instituto de estadounidenses en el exterior, y ahí el IME, digamos, puede compartir su experiencia, ¿no? Digamos, decirle al gobierno estadounidense, si ustedes no velan por el bienestar de esta población estadounidense en México, pues, y si estas poblaciones migran a su país natal y regresan, se van a volver ciudadanos con características muy similares a las poblaciones indocumentadas, con, digamos, poco nivel de inglés, pero documentadas con una nacionalidad por nacimiento estadounidense. Y en ese sentido sí creo que está muy vinculado el futuro que tengan los padres como migrantes retornados, que sabemos, por otros estudios que también hemos realizado, yo y otros colegas, los salarios y las condiciones laborales de las poblaciones que regresan se han visto, digamos, han convergido a la baja, y entonces les va igual de mal que la población mexicana, pero esta ventaja comparativa que tenían en los años 2000 se ha perdido, ¿no? Los salarios han bajado y hay un aumento de informalidad y precariedad. Entonces, un poco la idea es decirles, bueno, si estos niños están creciendo en hogares desprotegidos con todas estas vulnerabilidades, digamos, está en el interés del pueblo estadounidense vigilar por sus poblaciones por sus poblaciones en el exterior también. Y ahí es interesante porque el número de estadounidenses que son menor de edad, que es un poco más de 500,000, es igual al número de las poblaciones mexicanas que se encuentran en Estados Unidos con DACA. Y es el mismo número, y yo siempre lo he dicho, es que es un número muy poderoso, porque así como hay unas discusiones en Estados Unidos muy fuertes sobre la población mexicana que tiene DACA, ¿por qué no hay esa discusión aquí en las poblaciones estadounidenses que también llegaron siendo menores, que también, digamos, que no tienen doble ciudadanía, que, bueno, a diferencia de los DACA, no son doble ciudadanos, sí son dobles ciudadanos, pero que llegaron un poco motivados por la migración de sus padres también, ¿no?
Y ya como última idea, y también un anuncio, vinculada con esta idea de la subestimación. Yo soy una soy una usuaria de los datos del INEGI, todos mis colegas usamos, y creo que hay que movilizar esta idea de que el Censo 2020 de México es una muy buena fuente de información. También hay otros datos, se pueden complementar con las estadísticas vitales, con la EDER, con otros esfuerzos que son importantes, y en ese sentido también es importante recordar, no solamente que hay otras fuentes de información que produce el INEGI y otras encuestas, sino que se pueden complementar y que tenemos que fortalecer todas, tanto el censo como el conteo, como otras encuestas, y tratar de no perder, el interés por ciertas poblaciones. A mí me preocupa que dado que el retorno disminuyó, y creo que va a seguir disminuyendo porque hay un ímpetu por la permanencia en Estados Unidos, que entonces este tema que hemos venido trabajando varios colegas sobre la migración de retorno y la inmigración de los menores, se diluya, tanto políticamente como en la atención a estas poblaciones, porque ya no es tan grande, ¿no? Trump nos puso el dedo en la llaga de voltear a ver a estas poblaciones, pero Trump en realidad durante su periodo pues redujo el retorno, ¿no? Redujo las deportaciones. Entonces un poco la idea de pues no olvidarnos de estas poblaciones, y estos esfuerzos como este libro que obviamente invitamos a leer pues nos recuerdan, ¿no? No solamente que hay otras poblaciones extranjeras en México, inmigrantes en México, sino que necesitamos continuar pensando en que aun si los números bajan, ¿no? ¿Qué tan menor es este número? Lo que discutíamos antes de empezar la presentación. Somos 126 millones, hay poco más de 1 millón de extranjeros. Alguien puede decir, solamente hay 750,000, pero ahí simplemente al final, bueno, o sea, si uno piensa en la población centroamericana en México, residente en México, según los datos censales, es muy pequeña, pero aún así estamos hablando todo el tiempo de migrantes centroamericanos, ¿no? Entonces, ubicar estos números ahí sí creo que el INEGI tiene una gran responsabilidad y ha hecho una gran labor, pero tenemos que recordar siempre afuera qué implican estos números también. Gracias, Claudia, y darle mayor difusión también al trabajo del INEGI para el grueso de la población, ¿no? Porque pues es una fuente de consulta permanente para quienes quieren llevar a cabo investigaciones de este tipo, para hacer mediciones por parte de los gobiernos, pero el grueso de la población también, que muchas veces se guía por mitos, por cosas que no necesariamente se apegan a la ciencia, ¿no? O a los números que aportan los ejercicios que lleva a cabo el INEGI, como el que le da sustento a este libro, pues deberían también tener un contacto mucho más cercano, porque la información el INEGI la pone a la mano de todo el mundo y de una manera bastante amigable, diría yo, para poder corroborar cualquier aspecto sobre el cual se tenga una duda o se esté investigando. No sé si hay alguna otra pregunta por parte de ustedes. Rafa, adelante. Miguel Ángel, tú eres experto en Estados Unidos, has tenido este libro en las manos durante meses. ¿Alguna pregunta? Adelante. Muy buenas tardes, Rafael, Hugo. Yo tengo una pregunta desde el punto de vista de la migración de retorno. ¿Qué pasa si el INEGI lo verifica, lo evalúa? ¿Qué pasa cuando los migrantes regresan a sus comunidades? Después de vivir más de 5, 10, 15 años en el extranjero, hablando específicamente de Estados Unidos, ¿cuáles son las habilidades? ¿Cuáles son las causas que adquieren estos migrantes al regresar a sus comunidades? Puedo destacar el caso de Puebla, por ejemplo, la cantidad de poblanos que hay en Nueva York, por dar un ejemplo. Gracias. Claudia, tú tienes muy estudiado ese tema. Pueden comprar el Atlas de Migración de Retorno en el stand del Colegio de México. No. Y el otro libro de la década que cambió la migración, donde se habla de justo las poblaciones binacionales. Yo creo que en el tema de retorno hay dos cosas. A ver. Los mexicanos regresan por un sinfín de razones económicas, sociales, familiares, de salud, por deportación, para evitar una deportación. Después de estar detenidos un tiempo digamos, por pasar por un proceso legal, pero otros que no. Entonces, y regresan siendo jóvenes, habiendo estado en el sistema educativo en Estados Unidos, con buen nivel de inglés, y hay otros que regresan siendo mayores de edad, que estuvieron muchísimos años, pero que no tuvieron la oportunidad de aprender inglés,
regresan con diferentes habilidades, con diferentes capacidades y a lugares muy distintos. Entonces, un poco mi idea es que en general lo que pasa es que el retorno pues es muy heterogéneo porque ha habido retorno siempre. Siempre ha habido migración circular, siempre ha habido migrantes que regresan y que deciden quedarse. Hay un cambio porque hay un aumento familiar, pero también hay mucha separación familiar y en realidad se ha estudiado mucho la separación familiar. En algún momento hubo discusiones en el Colegio de México para la ley discutir los cambios a la ley de población y a la ley de migración y refugio. Y entonces estaba esta idea de que una persona que regresa, para poder acceder, por ejemplo, a los programas de repatriados trabajando, que antes pedía una constancia de repatriación, pues que entonces las personas que regresaban por otras razones tenían que ir y avalar, ok, yo soy migrante de retorno, no me deportaron, pero sí tengo o sea, lograr una cartilla. Y en su momento, yo y otros colegas decíamos, no, o sea, ¿por qué agregar una barrera para que alguien que regresa porque se está muriendo su padre y quiere regresar a México, estar acá, o porque quiere invertir, o porque tiene una green card y puede ir y venir, pero quiere instalarse en su país, ¿por qué tener que pasar por este proceso burocrático de certificación de soy retornado, ¿no? Y ahí incluso, o sea, el lenguaje de si es repatriado, si es retornado, pues influye mucho, ¿no? Los internacionalistas son mucho el repatriado, yo no, o sea, y otros colegas que estamos en retorno decimos, no, son personas en retorno, etcétera. Pero yo ahí sí creo que, digamos, el INEGI, yo y otros colegas captamos el retorno con la pregunta de residencia 5 años atrás. Varias veces hemos dicho, bueno, la residencia 1 año atrás sería bueno, el momento de la llegada sería muy bueno, sabemos la duración de las estancias para las personas que salen y regresan en el quinquenio, sabemos si no han regresado, pero hay un montón de preguntas que en realidad no sabemos, ¿no? Y claro, en el 2005-2010, ese flujo de personas que regresaron llegaba a ser 800,000, ahora, y estadounidenses, ahora estamos en niveles mucho más bajos, ¿no? Entonces alguien podría decir, es que sale muy caro agregar tantas preguntas de retorno si en realidad son pocos, ¿no? Entonces el INEGI no lo va a incluir, pero sí creo que hay un montón de interrogantes y un montón de mitos, ¿no? Son hombres, son jóvenes, si trabajan en call centers, no trabajan en call centers, no saben hablar inglés en su mayoría, son mayores de edad y estuvieron mucho tiempo. Pero sí creo, y ahí digamos, estoy muy sesgada en que es un tema súper fascinante porque justo nos confronta con el hecho de que pues México fue país de migración, pero pues ahora puede ser país de destino, ¿y qué va a hacer con estas poblaciones que llegan mexicanas, extranjeras o estadounidenses, ¿no? Creo que me fue una respuesta larga, pero sí es súper interesante que se tengan datos para poder verlo, pero entiendo que en el censo pueda ser muy caro. Gracias, Claudia. Aquí detrás de nosotros está el stand del Colegio de México que tiene algunos libros sobre estos temas. Entonces les invitamos a quien tenga interés de profundizar, pues que los consulten. No sé si hay algún comentario por parte de ustedes. Sí, adelante, por sí, favor. muchas gracias. Edgar. Como comento, es muy difícil hacer generalizaciones porque advertí, hice 4 cortes de la migración histórica en los últimos 200 años, pero la realidad es que cada quinquenio es muy diferente las razones de migración. Si se fijan, y por eso hice referencia, tan solo en los últimos 20 años, se fue más allá del 100% el volumen de población estadounidense en México, ¿no? Entonces, habría que analizar, de hecho, cada censo el de 2020, y los conteos, 2020, 2005 con el conteo de población, el censo 2010, la intercensal 2015 y el censo 2020 para analizar cada subgrupo. Lo que sí sabemos es de que de los 114,000 migrantes que se dieron en los últimos 5 años, el 60% de estos 114,000 vino porque se unió con alguna persona, y el 10% porque se reunió con un familiar. Ya te da el 70% de la explicación de este fenómeno. Eso te habla también que la migración de los últimos 5 años viene siendo diferente, inclusive a la de los 5 años previos y sobre todo en la primera década de los años 2000, donde debe de explicar mucho ese gran volumen de infantes
que representan 2/3 partes de la población migrantes. Otro de los elementos es de que de la población de más de 25, de más de 25 años, efectivamente vienen con un grado educativo muy alto, la mitad de ellos, estudios profesionales, con licenciaturas, maestrías y doctorados, ¿no? Entonces, yo creo que la invitación para poder comprender mejor este fenómeno es que evidentemente esto, como no lo explica un solo censo, tenemos que indagar en cada corte que hemos venido haciendo de la población para poder entender tan solo esos más de 350,000 que se incorporaron en los últimos 20 años. Pero bueno, ahí está la información y la invitación es a eso, ¿no? A que no solamente consulten el censo 2020, sino al menos los 4 ejercicios previos censales o intercensales, porque eso les dará mayor claridad sobre estos volúmenes. Adelante. Gracias, Roberto. Nada más una pequeñísima reflexión de cierre, porque ya nos extendimos muchísimo, pero me gustó mucho algo que dijo Claudia. Creo que es justo a lo que aporta este libro. México se ha convertido en los últimos años en un país, en efecto, de origen, pero también de destino. Somos además un país de tránsito, y este libro justo apunta en la dirección de entender ese nuevo panorama migratorio que tenemos en nuestro país. Entonces, pues ojalá nuevamente que sirva y que nos ayude a ir armando toda esa constelación de migraciones que tenemos en nuestro país. Así es. Gracias, Roberto. Pues, Claudia, ¿Puedo decir no te quedes final? con ganas. Sí. No, lo último. Adelante. Es que no vi el anuncio que iba a dar en mi segunda intervención. No, tengo un podcast que se llama Destino México, y en realidad en Destino México, justo la pregunta es cómo ser más acogedores e incluyentes, pero en la primera temporada tuvimos a Erika Pan y a Clara Lida en realidad hablando de migración histórica estadounidense, de migración histórica española, digamos. En realidad, claro, México es un país de destino más reciente, pero tiene una historia. Y ahí es muy interesante también, un poco estamos en el Matías Romero, la diplomacia con los diferentes países, pero yo sí soy una demógrafa que trabaja con internacionalistas, y pensando en que en realidad esta parte demográfica se puede vincular muy bien con lo que ocurre entre las naciones y la diplomacia, y yo sí espero que entendamos todos que sí, somos un destino, pero que tiene una historia que no podemos tampoco olvidar, y en este caso, obviamente, pues el sueño mexicano puede ser para no solo estadounidenses, sino también españoles, en fin, de otras nacionalidades. Pero gracias, Alejandro. Muchas gracias a ti, a la doctora Masferrer, por estar aquí, también a Edgar Bielma, también muchísimas gracias, y especialmente a Roberto Velasco, el titular de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, por la presentación de este libro. Aquí está la obra, El Sueño Mexicano. Está en el stand del Instituto Matías Romero. Pueden consultarlo también en la página del instituto, lo vamos a poner en línea. Entonces, pues todos aquellos interesados en estos temas, mexicanos o no mexicanos, estadounidenses en México, pues consúltenlo para hacer sus análisis, sacar sus conclusiones y poder alimentar la discusión en torno a la población estadounidense en México. Somos países altamente conectados, entonces vale más la pena analizar los datos duros y el trabajo que nos dan también desde la academia varias universidades sobre la contribución de los estadounidenses, las estadounidenses en la sociedad mexicana. Muchas gracias, y con esto cerramos la presentación. Nos vemos un poco más tarde. Hasta pronto.